Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Freddy Manzanares y esto es un podcast de fe. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa, un podcast de fe. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entre más escuchamos la palabra de Dios, más vamos a crecer espiritualmente. Así que prepárate, amado hermano, amado amigo, tú que nos escuchas, para escuchar palabra de Dios. Palabra directa al corazón, directa al alma, como una espada que va a la yugular. Así que nosotros vamos a estar trayendo la palabra de Dios de una manera muy distinta, de una manera directa, porque amamos la palabra de Dios y así la vamos a predicar. Así te la vamos a llevar hacia ti. Y hoy traemos un tema muy peculiar, un tema muy extravagante, como dice aquí abajo. ¿Zombies en la iglesia? Y usted ha de decir, pero este está loco. Claro que sí, estoy loco por Jesucristo. Pero zombies en la iglesia. ¿Usted sabe qué es un zombie? Una persona muerta. No creo que no haya visto una película o algún video por ahí en la televisión, en el celular, la computadora, qué sé yo, de lo que es un zombie. Así que un zombie es una persona muerta, que anda por ahí, que camina, que se para, que se sienta, que come, pero está muerta. Eso es un zombie. Ya vamos entendiendo a lo que me refiero con zombies en la iglesia. Pero si aún no lo ha entendido, quédese en este video, para que podamos entender conforme a la palabra de Dios, por qué hay personas muertas en la iglesia, muertas espiritualmente. Quédese con nosotros, comparte este video con su amigo, con su hermano, con su vecino, con su novia, con su novio. Dele like a este video, suscríbase, dele a la campanita para que YouTube le avise cuando publiquemos otro video de palabra de Dios, de una manera muy distinta a como estamos acostumbrados a escucharla, pero siempre directa, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos da y por esta nueva oportunidad, porque nos permite estar aquí delante de ustedes, detrás de estas cámaras, en este estudio de grabación que hemos estado pidiéndole durante mucho tiempo a Dios, que se dé, y aquí estamos, por la misericordia y la gracia de Dios. Así que alabado sea Dios por esta oportunidad. Y así que vamos a usar todo lo que Dios nos da para llevar la palabra hacia ti. Palabra que se ha perdido de los púlpitos. Palabra que se ha perdido en las congregaciones. Palabra que se le ha perdido a los predicadores últimamente. Claro que hay remanentes y hay personas fieles a Dios que predican verdaderamente la palabra de Dios como debe de ser. Pero también hay muchos falsos predicadores y falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores que andan por ahí engañando a la gente utilizando esta palabra para aprovecharse, para lucrar de ella. Pero un día tendrán su paga. Pero nosotros, gracias a la misericordia de Dios, vamos a hablar de la verdad que hay en la palabra. Jesucristo. Todo se resume en Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Toda la palabra nos lleva a Él. Así que, amado hermano, zombies en la iglesia. Quédate con nosotros. Mira hasta el final este video, porque hay unos consejos que te van a interesar. Hay unos consejos para que podamos salir de ese mundo de zombies en el que la iglesia está metida hoy en día. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias porque nos permites predicar tu palabra. Bendice a todo aquel que va a ver este video, todo aquel que va a escuchar este mensaje, ya sea en su celular, en la computadora, en su televisor, mientras va manejando, mientras está trabajando, mientras está haciendo los quehaceres en la casa, o mientras está pasando un rato agradable, sentado por ahí en algún lugar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a empezar entonces. Esto va a estar muy emocionante, ¿verdad? Zombies en la iglesia. Ya hablamos un poco de lo que es un zombie. Una persona que está muerta, que come, que camina, que se para, que va para allá, que va para acá, que tiene ojos pero no sabe hacia dónde va.
que solo va guiado tras el instinto de comer, de hacer esto, de satisfacer la carne, porque está muerto, pero se está muriendo por satisfacerse a sí mismo, para poder seguir viviendo. Eso es una descripción de un zombie. Muchas personas dicen que va a venir hay un montón de zombies ahí en el futuro, e incluso hay pastores que están edificando murallas y todo eso, porque los zombies vienen y nos van a comer y nos van a matar. Amado hermano, los zombies ya están en la iglesia y tú no te das cuenta. Estás edificando murallas por allá cuando ya tienes a los zombies en tu congregación. Prepárate y prepara tu congregación y prepara tu iglesia para que estos espíritus demoníacos salgan de ahí. ¿Por qué? ¿Qué lleva a una persona a convertirse en una persona muerta espiritualmente? Dejar de orar, alejarse del primer amor, las distracciones. Oiga esto, distracciones. Ese es el punto principal de este tema de hoy. Sí, aquí dice zombies, pero el punto principal son las distracciones en la iglesia, las distracciones en las congregaciones. Porque muchas iglesias hoy están concentradas en distraer la gente, en atraer la gente, en mantenerlas por ahí en un show para que no se aburran, para que no se vayan. Distracciones. Se les olvida que toda persona que busca de Dios lo hace porque lo necesita en el corazón. Pero cuando llegan a una iglesia y ven un show, y ven luces, y ven cámaras de humo, y ven tantas cosas, que se olvidan por qué van a ese lugar y se distraen. Y wow, qué bonito está aquí. Y wow, mira las luces. Y wow, mira por aquí, mira por allá. Y mira la gente que tal y todo eso. Pero se olvidan del verdadero propósito por el que se va a una iglesia. Distracciones. Y por ahí vamos a ir, por las distracciones. Distracciones que nos apartan de Dios. Distracciones que nos alejan de Dios. Distracciones que nos matan espiritualmente. Distracciones que alimentan la carne y no el espíritu. La palabra de Dios dice, porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5 al 6. Si nos ocupamos de la carne, morimos espiritualmente. Si nos preocupamos por cómo me van a ver, por cómo voy a ir vestido, por hacer esto, por hacer lo otro, vamos a morir espiritualmente. Porque ocuparse de la carne es muerte. Y no es que usted se va a morir ahí, que ya lo vamos a enterrar, no, pero va a morirse espiritualmente. Como lo dijimos en el video anterior, usted va a estar ahí sentado, parándose sentado, porque en el video anterior hablamos de los que están en un altar, pero ahora estamos hablando de las personas que están sentadas en la congregación, que se paran, se sientan, cantan, aplauden, danzan, ponen atención a la palabra. Pero si usted está en la carne, si usted atiende y se ocupa de las cosas de la carne, dice la palabra que el ocuparse de tal cosa, eso es muerte. Y entonces ahí es cuando se convierte en un zombie. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? ¿Me está entendiendo? Porque esto es una manera distinta de poder llevar la palabra, ¿verdad? Para que podamos entender más claramente. Nos convertimos en un zombie que párate, que siéntate, que aplaude, que da la vuelta, que apárate, que sienta, que saluda, que hola. Nos convertimos en carne muerta. Nos convertimos en personas vivas pero sin espíritu.
morimos espiritualmente delante de Dios, porque nos distraemos por muchas cosas que nos alejan de Él, porque nos olvidamos del primer amor, porque nos olvidamos que fuimos creados para adorar, para alabar a Dios, porque se nos olvida que primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Se nos olvida eso y buscamos las cosas primero y queremos a Dios ya por último. Así no es, amado hermano. Por eso es que las iglesias están llenas de gente fría. Parecen un témpano de hielo ahí. Usted los ve distraídos por allá. La palabra de Dios se está predicando en el altar y aquellas personas están con el celular en la mano. Y aquellas personas están con la mente ida pensando, se me quemaron los frijoles. ¿Qué voy a hacer mañana en el trabajo? Hoy mañana no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? Estamos distraídos. Estamos atrapados en el mundo. Estamos atrapados en las cosas que a nosotros nos importan, que a nosotros nos atrae, que a la carne desea. Y se nos olvida que tenemos que estar confiados en Dios, que tenemos que estar concentrados en la palabra del Señor. Pero no, estamos ahí sentados como un zombie, muertos espiritualmente. Más que todo vamos a la iglesia porque sí, porque me invitaron y tengo que ir, porque tengo que hacer esto en la iglesia y voy a ir porque para que no digan nada. Para que no digan que ya me perdí, para que no digan que hago el otro, porque me invitó tal persona. Lo hacemos solo por salir del paso. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Hoy en este día te voy a explicar muchas cosas que te están distrayendo, que nos están distrayendo en la iglesia. Y en vez de estar viviendo en el Espíritu, en vez de crecer en el Espíritu, nos lleva a crecer en la carne y a decaer espiritualmente, a morir espiritualmente. Cuando tenemos que estar nosotros buscando la presencia de Dios diariamente, constantemente, orando sin cesar, dice la palabra, estudiando la ley, la palabra de Dios que es vida, que es esperanza, que es paz, que nos da todo, día y de noche. Día y noche, y nosotros ni siquiera ni de día ni de noche. Sí, seamos sinceros, amados hermanos, la mayoría, digamos el 95% de los cristianos hoy en día no leen la palabra de Dios, ni de día ni de noche. A Josué se le dio una orden de parte de Dios: no te apartes de este libro de la ley, ni de día ni de noche, estúdialo, léelo, todo lo que se te ha enseñado. Pero nosotros ni siquiera leemos la palabra, ni de día ni de noche. Seamos sinceros, amados hermanos. Y ese también es un problema y es una distracción que hoy les traigo aquí. Traigo una lista de distracciones y esto es unas poquitas, no voy a creer que esto es todo, no. Hay muchas distracciones que nos alejan de Dios, que nos hacen alimentar nuestra carne y morir espiritualmente. Así que prepárate, porque hoy vamos a aprender unas pocas distracciones, unas pocas de las cosas que nos distraen cuando vamos a la iglesia. Hay un salmo muy bonito que dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, léalo. Llegar a la iglesia y ver a toda la hermandad juntos en armonía, alabando al Señor, poniendo atención a la palabra de Dios. Le voy a decir un secreto. Mire, o escuche, cómo estaban aquellas personas en el aposento alto cuando descendió el poder del Espíritu Santo. Búsquelo en la palabra de Dios y se va a dar cuenta cómo estaban ellos. Porque nosotros empezamos a pedir el fuego del Espíritu y el avivamiento y ven Espíritu. Pero cómo estamos como congregación, como hermanos.
Si usted lee, se va a dar cuenta cómo estaban aquellas personas en aquel lugar. Y es algo que nosotros no lo hacemos. Ese es un bono extra, un detalle por ahí. Amado hermano, vamos a empezar. Recuerde que cuando hacemos las cosas de la carne morimos espiritualmente. Pero cuando nos ocupamos de las cosas del espíritu, tenemos vida, tenemos paz, tenemos tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios. Vamos a empezar con la primera distracción y es una de las más importantes. Todas son importantes, pero esta es una de las principales por la que muchas personas nos distraemos en la iglesia. Porque aquí estamos hablando cuando vamos a la iglesia. Y en primer lugar tenemos el dinero. Esta es una distracción para los cristianos. ¿Por qué? El dinero. Pero si el dinero lo necesitamos para comer, para comprar esto, para echar gasolina al carro, para comprar la casa, para pagar la renta, para... ¿Sí te diste cuenta? Lo ocupamos para la renta, para la comida, para ir allá, para hacer esto, para lo otro, lo ocupamos para todo, lo necesitamos el dinero. Y yo no te digo que dejes de trabajar, no, tienes que trabajar porque si no te vas a quedar en la calle sin nada. Lo que yo te quiero decir es que estamos tan preocupados por el dinero que nos distrae de lo más importante que es la palabra de Dios, que es buscar la presencia de Dios. Porque a veces vamos a la iglesia y estamos pensando, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la luz? ¿Cómo le voy a hacer para comprar comida mañana? Mi familia tiene hambre. Yo tengo hambre. Y luego pasa la ofrenda y tú sin dinero. Y ahí viene la ofrenda. Y yo sin dinero. Ahora te estás dando cuenta cómo el dinero es una distracción. Cómo el dinero nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Por eso dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿Verdad? Así dice. No nos preocupemos tanto por el dinero. Lo necesitamos, pero necesitamos más a Dios. Así que, amado hermano, no dejes de trabajar, te lo estoy diciendo. Luego no vayas a andar diciendo por ahí que el hermano Freddy dijo, bueno, deja de trabajar y olvídate del dinero. No, sigue trabajando, pero pon a Dios delante del dinero. Y vas a ver cómo siempre vas a tener para subsistir, para darle a tu familia, para pagar la casa, para pagar la luz. Y hasta te va a ajustar y te va a alcanzar para dar la ofrenda cuando pase por ahí, cuando estás en la iglesia. Ahora estamos entendiendo por qué el dinero. Sí lo necesitamos, es necesario para vivir. Pero es más necesario Dios en nuestras vidas. Y volvemos a este versículo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el dinero llegará por añadidura. ¿Estamos entendiendo? Ok. Vamos entonces, amado hermano, a la siguiente distracción. Y esto es los medios de comunicación, los aparatos electrónicos. Esta es otra distracción que está acabando con la iglesia. Esta distracción está convirtiendo a las congregaciones en zombies. Sencillo. Está acabando con todo lo que es del espíritu. ¿Sabe por qué? Porque los aparatos electrónicos nos alejan de Dios. Este aparatito, el celular, nos roba el tiempo que podemos darle a Dios. Porque sí, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para hacer todo, porque dice la palabra de Dios que hay un tiempo para todo.
Hasta para buscar la presencia de Dios tenemos que tener un tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nos queda un tiempecito libre y somos cristianos? Porque este mensaje va para la iglesia y somos cristianos. ¿Qué hacemos con ese tiempito libre? Agarramos el celular y empezamos a checar nuestras redes sociales. O agarramos el control y empezamos a ver qué hay por allá en la televisión. O agarramos la computadora o nuestro PlayStation o nuestro Xbox, qué sé yo. Tantas cosas, aparatos, medios de comunicación que nos distraen. Esto es una distracción terrible, ¿sabe por qué? Porque hoy en día ya la gente no trae una Biblia a la iglesia. Y es mentira, mi amado hermano. Aquí vamos a ser sinceros. Es mentira que si usted está en la iglesia y se está leyendo la palabra y usted trae su Biblia digital en su teléfono y usted está leyendo por ahí la escritura bíblica y le cae un WhatsApp, ¿usted cree que no va a abrir ese WhatsApp? No, no nos engañemos. Usted va a abrir ese WhatsApp y en vez de estar leyendo la escritura que se está dando, usted va a estar leyendo su mensaje que le llegó. Eso es una tremenda distracción. Eso es algo que el diablo, que el enemigo ha metido en las iglesias. ¿Sabe para qué sirve? Las Biblias digitales. Esas que descargamos, esas aplicaciones que descargamos en el teléfono. Para que en el trabajo, cuando no podemos traer una Biblia, nos metamos a leer la palabra de Dios. Para que cuando estemos en la casa y agarramos el teléfono, nos acordemos de que hay una Biblia y la leamos. No para que lo llevemos a la iglesia y lo usemos ahí como una Biblia para estar leyendo. ¿Sabe por qué? Porque nos distrae. Porque siempre le va a llegar un mensaje. Porque siempre se va a acordar que aquella foto que se tomó no le quedó bien y se va a meter a borrarla y luego se va a quedar viendo todas las demás. No, mi amado hermano. Eso es una tremenda distracción. Pantallotas en la iglesia que está volviendo zombies a los hermanos, a las congregaciones. ¿Por qué? Porque ya no quieren ni llevar la Biblia. ¿Y para qué voy a llevar la Biblia si allá en la iglesia la ponen en la pantalla? Dígame si no es mentira, si no es cierto eso. Claro que sí, eso es la pura verdad. ¿Para qué vamos a llevar la Biblia si allá ponen la escritura en una pantallota? Yo no digo que esté mal que pongan una pantalla, pero ¿qué podemos transmitir en una pantalla de esas? Las letras de las canciones que se están cantando. Eso es bueno, es pasable. ¿Por qué? Porque muchas personas no se saben un canto, no se saben una alabanza y tenerla ahí es bueno. Pero no tenemos que depender todo el tiempo de aquello. No tenemos que estar transmitiendo la palabra de Dios ahí porque la gente se está volviendo acomodada y se está distrayendo. Y ya no lee. Y porque en la iglesia ya no se le pide la Biblia físicamente, tampoco en la casa la va a agarrar para leerla. No lo va a hacer. Y ahí nos vamos siguiendo convirtiendo en un zombie. Y ahí vamos decayendo espiritualmente. Y ahí nos vamos enfriando espiritualmente, mi amado hermano. Hay que usar los aparatos digitales, los televisores, las computadoras, todo eso, los teléfonos, pero sabiamente. Porque hay muchas cosas buenas ahí. Por ejemplo, ahorita que estás viendo este video, eso es muy bueno, porque estás escuchando palabra que te está edificando, que te está enseñando. Yo estoy utilizando por aquí las computadoras, las cámaras, el teléfono y todo eso, pero para llevarte a ti la palabra. Eso es algo bueno. Siempre hay algo bueno en medio de todo esto. La cuestión es cómo saber usarlo, cómo saber utilizarlo y hacia dónde llevarlo. ¿Sabe que un científico muy reconocido, un filósofo, un señor que fue de todo, que fue inventor y que fue una de las personas, de las mentes más brillantes del mundo, Albert Einstein? Y él dijo que tenía miedo de que un día la tecnología sobrepasara la humanidad. ¿Sabe por qué tenía miedo? Dijo él. Porque nos convertiríamos en un montón de tontos. Y eso es cierto.
Y si usted busca ese dicho muy famoso, ahí en internet se va a dar cuenta que ahí no dice tonto, dice otra palabra más grande, pero yo no se la voy a decir aquí, solo pongámonos porque ese dicho está muy bien dicho. Y si lo traemos adentro de la iglesia, ¿qué pasa? Por estar confiados en la Biblia electrónica, en la palabra en la pantalla, por estar concentrado en la tecnología de las luces, del show, del humo, de todo eso, nos estamos convirtiendo no en tontos, sino en zombies, sino en personas muertas espiritualmente. Ahora sí me está entendiendo. Espero que sí me esté entendiendo, amado hermano. ¿Verdad? Si no, pues déjenmelo saber aquí en los comentarios. Si le está gustando este video, compártalo con su hermano, con su amigo, con su vecino, con su novia, con su esposo, su esposa, con cualquier persona que usted vea que necesita escuchar este mensaje. Dele like, dele a la campanita, suscríbase al canal. Esto es un podcast de fe, amado hermano. Vamos a ir rápidamente a otra distracción. Y aunque no lo crea, una de las distracciones es la iglesia. Sí, la iglesia es una distracción. Oye, pero si estás diciendo de que vayamos a la iglesia y luego sales con esto de que la iglesia es una distracción. Sí, así es, amado hermano. ¿Cómo la iglesia se convierte en una distracción para nosotros? Si estamos tratando de evitar ser este tipo de zombies, de personas muertas espiritualmente en la iglesia, y yo te vengo a decir que la iglesia es una distracción. Hermano Freddy, me estás confundiendo, no sabes predicar. No, te voy a explicar, amado hermano, por qué la iglesia es una distracción. ¿Sabes por qué la iglesia se ha convertido en una distracción? Porque vamos a la iglesia para distraernos. Porque estamos yendo a la iglesia para olvidarnos de los problemas del mundo. Ay, porque allá afuera estoy cansado de tanta cosa, me voy a distraer un rato en la iglesia. Voy a ir a la iglesia para saludar a aquellas personas. Voy a ir a la iglesia para desestresarme. La usamos como distracción. Y se nos olvida que tenemos que ir a la iglesia para alimentarnos, para recargar nuestras pilas, para darnos fuerzas espiritualmente, para crecer, para alimentarnos con la palabra de Dios, para salir transformados de ahí. O sea, vamos para salir de paso, para distraernos, para cantar y un rato, porque muchas veces creemos de que porque vamos a cantar un día, un domingo, y ya somos cristianos y ya vamos para el cielo. No. Tenemos que vivir una vida completa de santidad. Por eso es que la iglesia la tomamos muchas veces como distracción. Y vamos a la iglesia para distraernos de todo lo que nos está pasando. Y no por amor a Dios. ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Por amor a Dios, porque amamos a Dios, porque lo necesitamos a Él. Vamos para adorarle. ¿Sí me está entendiendo? No vamos para distraernos, vamos para buscar la presencia de Dios. Y es por eso que les dije que la iglesia es una distracción. Muchas veces, no para todas las personas, pero muchas veces lo es. Muchas veces estamos cansados, necesitamos algo de Dios y vamos a la iglesia para buscar ese algo, eso que necesitamos, no para buscar de Dios. Y volvemos al versículo bíblico,
a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que, amado hermano, cuando vayamos a la iglesia, vayamos porque amamos a Dios, porque queremos estar con Él, porque queremos buscarlo a Él. Y Él va a ir alejando de nosotros todas las distracciones que vamos a ir aprendiendo aquí. Y Él va a ir supliendo a nosotros todas las cosas que necesitamos, como el dinero, como la salud, como todo lo demás. Porque todo lo demás será añadido cuando buscamos a Dios primero. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Hoy buscamos a Dios porque lo necesitamos, no porque lo amamos. Lo buscamos por el pan y los peces, no porque lo necesitamos a Él, porque lo amamos a Él. Por eso es que el amor, Jesús predicó mucho todo el tiempo del amor a Dios, del amor, del amor, del amor. Porque si no amamos a Dios, nada estamos haciendo, amado hermano. Así que si estamos entendiendo esto, quédese aquí porque hay aquí una distracción que no va a creer usted que es una distracción. Ahora, mis amados hermanos, vamos con la siguiente distracción. Y no lo va a creer, pero una de las distracciones que nos están alejando de Dios y nos están convirtiendo en zombies, en personas muertas espiritualmente, que estamos en la iglesia, pero no hacemos nada, pero nomás estamos ahí llenando un espacio, pero estamos muertos espiritualmente. ¿Sabe qué distracción es? Las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Los noviazgos, hasta los matrimonios se vuelven una distracción muchas veces. Las amistades y muchos tipos de relaciones que nos alejan de Dios, que nos apagan espiritualmente. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar. Porque ponemos a nuestra novia por encima de Dios, a nuestra esposa, a nuestro esposo por encima de Dios, a nuestras parejas por encima de Dios, cuando no debe de ser así. Porque estamos en la iglesia y estamos pensando, ¿qué estará haciendo mi amorcito? Ay, ayer me la pasé tan bonito con ella, con él. Y estamos pensando en aquella persona y no estamos pensando en Dios ni concentrados en la palabra del Señor por estar distraídos pensando en esa persona, en esa relación. Pensando en su esposa, en su esposo, pensando en su novia, en su noviecito. Amado hermano, las relaciones se vuelven una distracción cuando no las ponemos delante de Dios. Así que si usted tiene su novia, si usted tiene su pareja, su esposo, lea la palabra de Dios, instrúyase y ponga su relación delante del Señor para que Él los guíe por el paso a paso delante de Él, conforme a su voluntad, para que su novia no se vuelva una distracción en la iglesia, para que su esposo, su esposa no se vuelva una distracción cuando usted está en la iglesia. Porque muchas veces el esposo está en la iglesia y está pensando, ¿qué estará haciendo aquella? O al revés, la esposa está allá y ¿qué estará haciendo este bandido? ¿Se me está entendiendo por qué las relaciones se están convirtiendo en una distracción en la iglesia? Porque en vez de estar concentrados en la palabra, en vez de estar pensando en Dios, porque eso tenemos que estar haciendo en la iglesia. Estamos pensando en esas personas. Y ahí las relaciones se convierten en una distracción más. Así que tenga cuidado, mi amado hermano, si usted tiene su novia y va a la iglesia. Olvídese, mire, usted tiene que olvidarse de todo el mundo cuando va a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted va a la iglesia porque ama a Dios, porque lo necesita, pero primero va porque lo ama. ¿Y a qué se va a la iglesia? A adorar al Padre, a adorar a Dios. No a pensar en su novia, no a pensar en su esposo, no a pensar en
la religión, que los hermanos aquí, que la palabra, no, no va a pensar en el teléfono, ni en lo que va a ver en la televisión más tarde, ni tampoco va a pensar en el dinero. No, usted va porque ama a Dios, usted va a alabar a Dios, a escuchar palabra de Dios, no a distraerse por este montón de cosas que yo le estoy explicando, ¿verdad? Así que vamos rápidamente a otra distracción. ¿Sabe cuál es? Nuestros pasatiempos. Sí, que vamos a jugar fútbol, que vamos a jugar un ratito videojuegos, que vamos a jugar al parque, que vamos a hacer esto, que pasatiempos nos consumen tiempo que podemos pasar con Dios. Yo no le estoy diciendo que es malo que usted haga ejercicio, que usted juegue un deporte, que usted se tome su tiempo para ir al parque con su familia. No, yo no le estoy diciendo que eso es malo. Claro que no, mi amado hermano. Y se lo repito, no vaya a decir que yo le estoy diciendo que eso es malo, no. Lo estoy tomando cuando vamos a la iglesia y estamos pensando en estos pasatiempos. Porque estamos muchas veces en la iglesia escuchando la palabra de Dios y se nos viene a la mente, ay, tengo que ir a jugar fútbol más tarde. ¿Cuántos goles voy a meter hoy? Y si no meto ni un gol, aquellos van a estar hablando de mí. Ay, no sé, ¿voy o no voy? ¿Sí me está entendiendo? ¿A qué parque voy a llevar a mis niños hoy? ¿A qué lugar voy a llevar a comer a mi esposa? ¿Qué película voy a ver más tarde? O sea, las distracciones, los pasatiempos que son buenos cuando tenemos el tiempo de hacerlo, se convierten en una distracción cuando estamos en la iglesia y no estamos concentrados en la palabra de Dios. Y no estamos concentrados y no vamos a la iglesia porque amamos a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en personas muertas, que estamos ahí en la iglesia, pero espiritualmente no estamos haciendo nada ahí, espiritual, porque nuestro espíritu está vagando por ahí, estamos pensando en esta cosa, estamos pensando en lo otro y haciendo aquello y pensando en lo que vamos a hacer. Y no nos concentramos en lo que realmente vale la pena, que es la palabra de Dios. Así que tenga cuidado con los pasatiempos, amado hermano, ¿verdad? Tenga cuidado con eso. No le digo que es malo hacerlos, pero cuando esté en la iglesia, deje de pensar en eso. Busque primeramente a Dios y todos sus pasatiempos tendrán paz, ¿verdad? Vamos rápidamente a otro. Ay, hermano, es que estas distracciones son tan complicadas y tan fáciles a la vez. Mire, la siguiente distracción es desear una bendición de Dios más que desear a Dios. O sea, desear que Dios nos dé algo, que Dios haga algo por nosotros en vez de desear a Dios, en vez de buscar a Dios. Y aquí sí cabe este versículo, que tenemos que buscar primeramente a Dios. Y todo lo demás, las bendiciones, el dinero, las relaciones, los bienes materiales, todas las preocupaciones y todo eso se va a ir, pero todo lo que necesitamos vendrá después por añadidura cuando buscamos a Dios. Porque muchas veces vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque le queremos pedir a Dios tal cosa. Porque vamos a buscarlo, porque queremos esto, porque queremos lo otro. No vamos por buscarlo a Él porque lo amamos. Porque si buscamos a Dios porque lo amamos, todo será añadido. Y dice la palabra de Dios eso. No lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando. ¿Sabe por qué la fama de Jesús se regó por todo aquel lugar en aquel tiempo? ¿Y por qué lo iban a seguir muchas personas? ¿Por qué? Porque Él convertía el agua en vino, porque Él multiplicó pan y peces y alimentó a miles de personas. Y muchos que tenían hambre fueron para alimentarse. Y fueron para que los sanara. Y fueron para comer otra vez. Y fueron por esto y por otro. ¿Pero por qué? Pero no fueron a conocerlo a Él. Siempre iban por el pan y los peces, no por Él.
Así que, amado hermano, tenga cuidado cuando vaya a buscar de Dios. Búsquele porque lo ama. Aprenda a amar a Dios, amado hermano. Aprenda a amar a Dios. En medio de las dificultades, mire, cuando usted ama a Dios, en medio de los problemas, Dios se glorifica en su vida. Cuando usted está pasando por el peor momento de su vida, usted vaya a la iglesia porque ama a Dios, porque usted quiere adorar a Dios y usted va a ver cómo esa tormenta, ese problema que usted está pasando va a empezar a cambiar. Porque a veces nosotros estamos en una situación tan difícil en la vida, estamos pasando por el desierto, estamos pasando por momentos muy duros y vamos a la iglesia para pedirle a Dios que nos saque de ese lugar y de esa situación en la que estamos pasando. Y se nos olvida que es necesario pasar por el desierto. Es necesario pasar por ese valle de lágrimas para poder saltar a otro nivel. Y si nosotros en medio de esa prueba le pedimos a Dios, Señor, sácame de este lugar, sácame de esta prueba, Señor, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a saber que Dios nos puede ayudar en esa situación si queremos salir de ahí o tomar una derechura u otro camino que nos lleve hacia el lugar donde queremos ir? No. Amado hermano, cuando usted adora, alaba a Dios y lo ama en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la dificultad, Dios se va a glorificar en su vida. ¿Está entendiendo? Es necesario las pruebas, es necesario el desierto, porque es ahí donde Dios prueba nuestro corazón, nuestra fe. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y saber en quién tenemos que poner la mirada, en quién tenemos que poder poner nuestra esperanza, nuestra fe. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Si le está gustando este video, compártalo con alguien para que estos consejos y para que estas distracciones no lleguen a su congregación. Y si estas distracciones están en su congregación, predique sobre esto. Hable con los jóvenes sobre las distracciones, porque más que todos los jóvenes están distraídos hoy en día, pero también muchas personas adultas están distraidísimas hoy en día. Y vamos a seguir con la siguiente distracción, amado hermano. Y no lo va a creer. Usted va a decir, ¿cómo esta distracción va a ser posible? Pero sabe que se convierte en una distracción muchas veces para la congregación. Los mismos pastores de la iglesia. ¡Wow, hermano Freddy! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú estás loco? ¿Cómo los pastores van a ceder una distracción en la iglesia si ellos son los que predican la palabra? Claro que sí. Yo no te estoy diciendo que ellos hacen las cosas para distraernos. No, porque los pastores son elegidos por Dios para alimentar a su rebaño, a la congregación, a sus ovejas, al redil del Señor. Solo que para nosotros, para la congregación que se está convirtiendo en un zombie, el pastor o los pastores se convierten en una distracción. ¿En qué momento se convierte un pastor en una distracción? En el momento que lo necesitamos todo el tiempo. Ay, que necesito el pastor para que me dé un mensaje. Ay, que necesito el pastor para que haga esto. Ay, que necesito el pastor para que me lea la Biblia. Se convierte en una distracción cuando estamos en esta situación. ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos a que el pastor nos dé palabra y nos dé, y nos dé, y nos dé. Y nosotros se nos olvida también que tenemos que buscar esta palabra. Porque en la casa no leemos la Biblia, porque estamos acostumbrados a que el pastor nos la lea ahí en la iglesia. Porque estamos acostumbrados a depender del pastor todo el tiempo. Cada domingo empezamos a depender de él.
Empezamos a depender de una persona para que nos hable de Dios, para que nos lea la palabra, cuando nosotros mismos podemos leer también la palabra del Señor. El trabajo de un pastor es muy importante. Yo no le estoy quitando méritos a un pastor, no. Estoy diciendo que nosotros estamos viendo a los pastores como una distracción. Empezamos a depender de ellos y no de Dios. Empezamos a depender de aquella persona y no de Dios que escogió a esa persona. Cuando vamos a la iglesia, muchas veces estamos tan concentrados viendo a aquel hombre predicar que se nos olvida de dónde viene esa palabra. Porque el predicador está hablando la palabra de Dios, pero es Dios quien lo está usando por medio de su espíritu para hablar su palabra a la congregación. Y muchas veces estamos pensando, hoy mira cómo está vestido el pastor. Y muchas veces estamos pensando, mañana voy a llamar al pastor para que me lea un versículo de la Biblia. Mañana voy a hablarle al pastor para esto, para lo otro, para aquello, para allá. Dependemos del pastor todo el tiempo cuando nosotros mismos en casa podemos leer la palabra de Dios. Cuando nosotros mismos en casa podemos hacer un culto de adoración, de oración. Cuando nosotros podemos levantar un altar en casa también. Pero no lo hacemos porque estamos dependiendo totalmente de un pastor. El pastor es el que nos alimenta, claro que sí. Es el que nos cuida, claro que sí. Es el que intercede por nosotros, claro que sí. Pero nosotros dependemos mucho de él y se nos olvida que tenemos también que leer, que orar, que hacer devocional en casa, que en casa no necesitamos del pastor porque nosotros lo podemos hacer. Con las enseñanzas que él nos da el día que vamos a la iglesia, podemos aplicarlas en casa. ¿Sí me está entendiendo? Estamos dependiendo mucho de él. Y eso nos distrae de lo que realmente nos importa, que es Dios. Porque estoy en la casa y quiero leer la Biblia y no sé cómo hacerlo, entonces, ay, el pastor, ¿qué dijo el pastor? ¿Cómo es que dijo el pastor que tenemos que leer la Biblia? No, váyase directamente a Dios, Señor, ¿cómo tengo que leer la Biblia? ¿Sí me está entendiendo el punto? No estoy quitándole méritos a los pastores. Dios bendiga a todos los ángeles de la iglesia que son los pastores. Estoy hablando de la congregación, la que se distrae por todas las cosas, por todo lo que está pasando. Ahora, una de las distracciones más terribles que hay en la congregación, ¿quieres saber cuál es? Quédese en este video, comparta con sus amigos, con sus hermanos, con su vecino. Pero la distracción más terrible que hay en la congregación, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Claro que sí. Nosotros mismos somos una distracción. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza. Porque vivimos conforme a la carne. Porque estamos pensando en aquella persona vieja, en aquella naturaleza vieja que teníamos. Y no nos concentramos en lo que realmente vale la pena, que es Dios en la iglesia. Que es Dios al momento de la predicación. Que es Dios al momento de la alabanza, de la adoración. Porque no nos acercamos a Dios porque queremos morir a nosotros mismos. No. Porque siempre habrá una batalla dentro de nosotros constantemente entre la carne y el espíritu.
Siempre va a estar esa batalla ahí. Y eso se convierte en una distracción cuando no alimentamos al espíritu. Nosotros mismos somos los que cometemos todas estas distracciones de las que yo te he estado hablando. Nosotros mismos somos somos las personas, somos los que nos estamos convirtiendo realmente en unos zombies, en unos témpanos de hielo fríos totalmente. Y dice la palabra que es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, porque nosotros somos zombies, somos tibios en la iglesia, porque vamos a la iglesia, decimos que somos cristianos, pero ahí estamos más o menos con un pie allá y con otro acá. No podemos servir a dos señores. Amaremos a uno más que el otro, serviremos a uno más que el otro. Así que tengamos cuidado con nosotros mismos, porque somos la peor distracción. Somos nosotros mismos los que elegimos qué camino tomar. Somos nosotros mismos los que decidimos hacer todas estas cosas de las que yo les he estado hablando en este video. Así que, amado hermano, yo te invito hoy que le digas a Dios: oh Padre, escudriña mi corazón. Leas el Salmo 139 para que vea lo que yo le estoy diciendo. Dígale a Dios: Padre, escudriña mi corazón y quita de mí todas estas distracciones. Y ayúdame a buscarte porque te amo, por amor. Ayúdame a venir a ti porque anhelo estar delante de tu presencia, porque anhelo adorarte. No porque necesito esto, porque necesito lo otro. Ayúdame a ser una persona concentrada cuando esté en la congregación, cuando esté en la iglesia. Ayúdame a ser digno de tu presencia. Porque, amado hermano, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, cuando nosotros estamos distraídos, nunca vamos a sentir la presencia de Dios. Eso es mentira. Por eso es que las iglesias hoy están más muertas que vivas, porque están distraídas por tantas cosas. Y esto de lo que yo les hablé son unas pocas cosas de lo que distrae a la congregación, del verdadero propósito por el que se va a una iglesia. Nosotros podemos buscar a Dios en la casa, claro que sí. Pero siempre se necesita congregarse para recargar pilas, para hablar con los hermanos, para escuchar palabra de Dios, para ser alimentados de su palabra. Pero no sabemos cómo convivir dentro de la iglesia, no sabemos cómo actuar dentro de la iglesia, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo guardarle respeto a la palabra de Dios, cómo tener reverencia ante la presencia de Dios, no sabemos cómo adorarle, no sabemos cómo llegar a Él, porque estamos distraídos por todo lo que nos aleja de Él. Vamos a llegar al final de este video, amado hermano. Voy a leerles una palabra que está muy preciosa. Está en el está en Romanos, capítulo 13, del versículo 11 al 12. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Bendita palabra del Señor, amado hermano. Despertemos, iglesia. Despertemos, amados hermanos. Prendámosle fuego, pero fuego del Espíritu, a estas congregaciones de hoy en día. Porque el diablo se ha metido a las congregaciones a apagarlas, a enfriarlas, a distraerlas. Pero con estos mensajes que van directamente al corazón, directamente a la yugular. Amado hermano, comparte este video para que muchas personas despierten.
Porque el tiempo, dice la palabra, se está acercando. Jesucristo está viniendo por una iglesia preparada. Es que la iglesia no se tiene que estar preparando. No, la iglesia ya tiene que estar preparada. Por eso yo se lo repito hoy en esta tarde. Prepárese, esté preparado, ore sin cesar. Busque a Dios porque lo ama, no porque quiere que Él le dé cosas. Búsquelo a Él y Él le va a dar lo que usted necesita por añadidura. No se distraiga por nada en la iglesia. Cuando usted vaya a la iglesia, usted aparte ese tiempo para adorar a Dios. Porque muchas personas, como les dije al principio, están como zombies en la iglesia. Están ahí presentes, pero están muertos espiritualmente. Y se paran y muchas veces aplauden y danzan solo para que los miren. No porque aman a Dios, no porque el Espíritu los mueve a hacerlo. Y otros peores que ni siquiera se paran en el momento de la alabanza y se quedan ahí sentados de brazos cruzados o con el celular en la mano. Mejor quédese en casa. Pero si usted es de una de esas personas, arrepiéntase porque Jesús está pronto a venir. Y dígale al Señor, escudriña mi corazón y saca todas esas distracciones que me apartan de ti. No te distraigas, amado hermano. No seas imprudente, no te distraigas. Porque si Jesucristo viene en un momento de esos que estás en la iglesia y tú estás distraído, te vas a quedar, no te vas a ir con Él. Prepárate todo el tiempo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que estar preparados todo el tiempo. Jesús viene por una iglesia preparada. La iglesia tiene que estar preparada. No es que tenemos que estarnos preparando, no. Tenemos que ya estar preparados para la venida del Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano. No te distraigas cuando vayas a la iglesia, cuando estés delante de la palabra del Señor, cuando el pastor esté predicando, cuando el evangelista esté predicando. Ten reverencia por la palabra. No te distraigas. Si es posible, apaga tu celular. Si no tienes Biblia, escríbeme que yo te mando una, pero lleva la Biblia a la iglesia. No lleves tu celular, no lleves la Biblia aquí en el celular. No te confíes de que aquella palabra se va a poner en aquella pantalla, porque eso nos vuelve a nosotros conformistas y nos vuelve distraídos del verdadero propósito de la palabra. No te distraigas. Mi nombre es Freddy Manzanares y esto fue un podcast de fe. Bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo episodio y no te distraigas.